Buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a Cómo Cocinar. Después de los espaguetis con albóndiga de ayer, hoy tenemos una receta un poco más saludable. Lo de ayer fue una pasada, la verdad, de sabor y de todo. Hoy tenemos lenguado en salsa de puerro, ¿vale? Esto es una receta que hace cuestión de 3 años, por un problema médico que tuve, pues tuve que probarla, oye, y al final pues me gustó. Os voy a presentar los ingredientes. Como hemos dicho, el lenguado, puerro, cebolla, ajo, perejil, sal, aceite, pimienta y nata, y una mosca que está dando por saco. Una pequeña recomendación para no llorar mucho cuando piquéis la cebolla es mojar la hoja del cuchillo. Como os he dicho en la presentación, esta receta aprendí a hacerla hace unos 3 años, cuando por un problema médico que tuve, estuve ingresado en el hospital y entonces no podía comer lo que habitualmente comía. Y acto seguido pues nos fuimos de vacaciones y en un restaurante donde estuvimos pues probé esta receta y la verdad que siempre se me ha dado bien sacar lo que es los sabores de una receta. Y cuando llegué a casa, a los 4 o 5 días, pues decidí de hacerla y la verdad es que la clavé. Ya tenemos picada la cebolla. Ahora vamos a picar el puerro. El puerro es una verdura que yo he descubierto ya de mayor, porque de pequeñito a mí no me gustaba la verdura, como a casi todo el mundo. Digo casi porque hay mucha gente que sí le gusta la verdura, ¿sabes? Pero a mí de pequeñito la verdura la verdad es que no era mi fuerte. Sin embargo, ya de mayor, pues una vez descubrí una receta que ya os la daré, que era una pasta con puerro, y la verdad es que me gustó mucho, y entonces fui añadiendo a mis comidas pues más verdura. A raíz del puerro pues fui metiendo más verdura. Bueno amigos, lo bueno de esta receta es que es una receta que se hace bastante rápido. En unos 20 minutos tenemos el lenguadito hecho, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ponernos a calentar el aceite. Le echamos un chorroncito de aceite. Y como vamos a hacer el lenguado a la vez que la salsa, pues preparamos también la otra sartén. Ya tenemos el fuego fuertecito y echamos primero los ajitos que lo hemos picado. Cuando estén los ajitos doraditos, le echaremos la cebolla y el puerro. Bajamos la intensidad del fuego. Y ya se va haciendo la salsita. Al mismo tiempo vamos a ir haciendo los lenguados.
Bueno, ya tenemos toda la verdura hecha y ahora vamos a proceder a batirla. Hacemos la verdura aparte de la nata y una vez que lo tengamos batido, pues se lo añadimos a la nata. Bueno, ya tenemos la nata calentándose y ahora cuando esté hirviendo un poco le añadiremos el puerro y la cebolla. Bueno, como podéis comprobar, la nata ya está empezando a hervir y es el momento de añadirle el puerro y la cebolla que hemos triturado previamente. Ahora vamos moviendo hasta que se mezcle todo el puerro y la cebolla con la nata y se quede hecha una salsa uniforme. Bueno amigos, ahora llega el penúltimo paso, que es añadirle la salsa al lenguado. Lo vamos a dejar que cura todo el lenguado. El lenguado, es que estamos en Andalucía y claro, seguramente desde Peñaperro para arriba dirán, ¿qué está diciendo? Pues cubrimos el lenguado con la salsa y lo dejamos unos 5 minutitos a fuego medio. Bueno, mientras que se termina de hacer esto, le añadimos el perejil picadito a la salsa. Nos vemos en 2 minutos. Bueno amigos, pues este es nuestro plato de hoy, el lenguado en salsa de puerro. Es un plato que aunque veáis que no es muy llamativo, pero es muy sabroso. La verdad es que está buenísimo. Recordaros que mañana tenemos uno de mis platos favoritos, que es pulpo con puré de patata y mango. Y recordaros como siempre que nos sigáis en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos vemos.